Bueno, el siguiente problema correspondiente a vectores dice de esta forma. Dice que un vector tiene dos componentes, que sería Rx, que es menos 40 newton, y Ri, que es 30 newton. Entonces las componentes sería el vector Rx y el vector Ri. Y se determine la magnitud y dirección, obviamente, del vector que está formando dichas componentes. Entonces, primero vamos a graficar, ver en qué cuadrante se encuentra esto. Entonces, en el cuadrante que se encuentra sería así. Recordemos que nosotros tenemos, este sería el cuadrante 1, este es el 2, este es el 3 y este es el 4. El 1 se caracteriza porque acá sería positivo y acá sería positivo. El 2 se caracteriza porque en el X es negativo y en el Y es positivo. El 3 se caracteriza porque ambos son negativos. Y el cuarto se caracteriza porque el Y es negativo y el X es positivo. Entonces, dicho eso, tenemos que ver los signos que tenemos acá. Entonces acá esta tiene un signo negativo y esta de acá tiene un signo positivo. Entonces, si la X tiene un signo que es negativo, entonces la X con signo negativo sería esa. Y la Y tiene un signo positivo. Ahí. Entonces estaríamos hablando del segundo cuadrante. Quiere decir que este vector está en el segundo cuadrante. ¿Y cómo quedaría la gráfica de este vector? Entonces yo grafico la parte que corresponde al segundo cuadrante. Dibujo las componentes. Entonces hay una componente que es la componente en X, que tiene esa cantidad, que es de menos 40. Entonces acá voy a contar yo de la siguiente forma. Voy a decir que tengo 1, 2, 3, 4. Entonces ahí tengo el menos 40. Entonces dibujaría el vector. Ese sería la componente Rx, que es de menos 40. La componente ni. La componente ni dice que vale 30 newton. 1, 2, 3. Vamos a suponer que llega hasta ahí. Y sería ahí, para arriba. Pim, pim, pim. Ya, ahí está. Y esa sería la componente ni. Entonces esta componente ni vale 30 newton. Entonces ahora el vector se va a ubicar ahí y lo dibujamos. Entonces el vector resultante sería ese de ahí y él tendría dicho vector. Entonces a ese vector le vamos a calcular la magnitud y lo vamos a presentar de esta forma y la dirección, que va a ser el ángulo formado hasta acá. El ángulo por forma que vamos a obtener va a estar aquí, que va a ser alfa. Entonces comencemos. La fórmula dice lo siguiente. Dice que la magnitud es la raíz cuadrada del Rx al cuadrado más el Ri al cuadrado. Entonces sería la magnitud, sería la raíz cuadrada de lo que es el Rx. Ya, ¿y cuánto vale el Rx? Bueno, el Rx vale lo siguiente. Vale esta cantidad, que sería de menos 40. Entonces reemplazamos el menos 40 y lo elevamos a 2. Más lo que es el I. ¿Y el I cuánto vale? El I sería este vector que vamos a marcar acá, que es 30. Entonces como el I vale 30, escribimos acá 30. Entonces de esa forma ahora resolvemos.
todo esto que está dentro de la raíz. Entonces podemos decir que menos 40, la idea es colocarlo en paréntesis, porque tiene que dar un número positivo, serían 1600, más 30 al cuadrado, que eso nos da 900. Entonces, en el siguiente paso, sumamos lo que es 1600. Estoy resolviendo esto, ¿cierto? Sumando 1600 más 900. Eso nos da 2500. Entonces sería raíz de 2500. Entonces, al calcular esta raíz, la raíz de 2500 es 50. Entonces acá colocamos 50, esto está en newton. De esa forma tendríamos calculada lo que es la magnitud, ¿no es cierto? Eso sería la magnitud. Ahora podemos calcular la dirección. La dirección sería con tangente a la menos 1 de lo que es el RI partido por el RX. Esto es la dirección. Alfa. Lo que calculo con eso. Bueno, aquí se reemplaza directo. Marcamos cuánto vale la componente Y primero, que serían los 30. Se reemplaza en el lugar donde está la I. Ahí colocamos los 30. Y por otro lado, la componente X iría abajo, que serían los menos 40. Ingresamos esto a una calculadora, que sería con la tecla Shift Tank, para que aparezca tangente a la menos 1, y colocamos 30 dividido en menos 40. Eso nos da menos 36.87 grados. De esa forma tendríamos lo que es la dirección. Pero nos piden ahora que si vemos el dibujo, tenemos lo siguiente. Tenemos que el ángulo calculado es este. El negativo que está ahí indica el sentido, ¿no es cierto? El sentido hacia acá es positivo y como está en sentido contrario es negativo. Ya, entonces yo quiero calcular el ángulo formado acá. Entonces lo que vamos a hacer es decir lo siguiente. Vamos a decir que ese ángulo es 180 grados, porque acá hasta acá hay 180, menos este ángulo de acá. Y ahí me daría eso de ahí, que sería 36.87 grados. Entonces 180 menos 36.87 nos da 143.13. Eso sería una forma de llegar a eso. Otra forma sería averiguar cuál es el ángulo que está acá, que es el complemento de 36.87, es decir, el 90 menos 36.87, que da 53.13, que sería sumar el 53.13 más el 90 grados, y eso a nosotros nos daría lo que es el 143.13 grados, esa suma, que es lo mismo, y así llegamos a la dirección. Entonces podemos decir que desde aquí hacia acá hay 143.13 grados. Bueno, el siguiente dice, un vector tiene una magnitud de 200 newton y una dirección de 120 grados. Dice, determina las componentes rectangulares, también indique en qué cuadrante se indica el vector. Entonces, las componentes, si hacemos un dibujo, este vector, por el ángulo, veamos en qué cuadrante está. El ángulo nos va a dar inmediatamente el cuadrante. Ya, según el dibujo, ¿cacharon qué cuadrante está? Sí, porque acá tengo 0, acá tengo 0, acá tengo 90, acá tengo 180, acá tengo 270
y vuelvo a dar la vuelta con 360. Y obviamente este cuadrante de aquí, todo ese cuadrante que es el número 2, está entre el 90 y el 180. ¿Y qué número está entre 90 y 180? 120. Sí, estaría el 120 este de acá. Entonces quiere decir que ese 120 está en el segundo cuadrante, el cuadrante número 2. Entonces, si está en el cuadrante número 2, inmediatamente sabemos que la componente en I, esta componente que está en I, va a tener un signo positivo y la componente en X va a tener un signo negativo. La fórmula para resolver esto dice que la componente en X es la magnitud del vector por el coseno del ángulo. Y la componente en Y es la magnitud del vector por el seno del ángulo. ¿Ya? Siempre y cuando el ángulo nazca, obviamente, desde el 0 grado, es decir, desde el eje X, porque es el eje X y este es el eje Y. Entonces comenzamos calculando la componente X, que sería la magnitud. La magnitud está en el encabezado, son los 200 newton. Entonces serían los 200 newton por el coseno del ángulo en cuestión. Y el ángulo en cuestión es de 120 grados. Entonces serían 120 grados. Resolviendo esto en una calculadora, serían 200 por el coseno de 120 grados. Y daría menos 100. Entonces este es menos 100 newton. Ya, ahí tendríamos esa solución. Esa, ¿no es cierto? Ahora podemos calcular la componente en I, que es exactamente lo mismo, los 200 newton, pero no es por coseno, es por seno. Y del mismo ángulo. Voy a hacer más abajo porque se ve más bonito, ¿no es cierto? Más separado. Entonces lo único que hacemos ahora es 200 por seno de 120. Es 173.21. Ahí sí. 173.21 newton. Entonces, ese sería el otro resultado, la otra componente. Bueno, si queremos anotar acá en la gráfica, el vector tiene dos componentes. Hay una componente que está en menos 100, esa está en menos 100 y la otra está en menos 173. Entonces vamos a suponer que esta es la I, está en más 173 y la X está en menos 100. Esas serían las componentes. Bueno, acá yo tendría el vector, que es el vector dado para nuestro ejercicio. Esa sería la gráfica, ¿no? Listo, pasemos al siguiente. Dice que el módulo de la componente horizontal es de 5 y el de la componente vertical es de 9. El módulo es la cantidad. Recuerde que las componentes también son vectores, pero nos están dando solamente el número. Entonces el módulo sería siempre una cantidad positiva. Entonces nos tienen que dar también en qué cuadrante está. Nos dice que está en el tercer cuadrante. Entonces si graficamos esto, ese sería el tercer cuadrante. Por lo tanto, de acuerdo a eso, la horizontal es de 5. Entonces en la horizontal colocamos 5. Ahí estaría ese vector, ¿no es cierto? Y ese vector es la horizontal, que es Rx, es de 5. Y la que está en Y, veamos la de ahí ahora.
La de ahí dice que es la vertical, que es de 9. Entonces sería la vertical, que es de 9. Ya, entonces esta es 9. Entonces sería RI es 9. Pero como va hacia abajo es menos 9. Qué feo que vamos juntos. Ahí sí, menos 9. Entonces esos son los resultados. Los resultados que están pidiendo acá, me están pidiendo solamente las componentes. Entonces la Rx y la Ri. Perdón. Y la Ri. Ahí sí. Eso es lo que están pidiendo en la A. Y en la B, magnitud y módulo o módulo del vector. Son los dos nombres que se conocen. Bueno, la magnitud ya vimos cómo se calculaba cuando tenemos lo que es las componentes. La magnitud se calcula de la siguiente forma. La fórmula dice que es el Rx elevado a 2 más el Ri elevado a 2. Podemos reemplazar, ¿no es cierto? Y sería que el Rx iría acá, va elevado a 2. Y como vemos acá, el Rx vale esa cantidad, que es la cantidad de 5. Entonces ese número lo colocamos más el Ri, que es negativa, que sería esta de acá. Como se puede ver, es de menos 9. Entonces anotamos el menos 9 elevado a 2. Entonces el 5 elevado a 2 es 25. Más el menos 9 elevado a 2, eso sería 81 positivo. Y encerramos esto dentro de una raíz. Entonces, al sumar 25 más 81, nos da 106. De esta forma, podemos decir que la magnitud va a ser la raíz de 106. Entonces, acá colocamos que la magnitud sería de 106 dentro de una raíz. Entonces calculamos raíz de 106 y nos da 10,2956, 10,30 aproximado. Esto se mide en algo, nos dieron las cantidades, ¿no? Nos colocaron si era newton, kilogramo, o metro, no sé lo que fuese. Ya, y lo otro es la dirección. Recuerde que la fórmula de dirección es que es tangente a la menos 1 de Ri dividido por Rx. Pero acá sabemos algo, sí. Sabemos que nosotros queremos calcular la dirección que hay desde aquí hasta el vector. Que el vector aproximadamente estaría por aquí, ¿no es cierto? Estamos dibujando eso. Estaría por ahí más o menos. Entonces este vector tiene un ángulo, el ángulo alfa está ahí. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es, como sabemos que acá hay 180 grados, al 180 grados sumarle el alfa. Y ahí daría el ángulo que hay desde aquí hasta ahí. Ya, entonces, primero vamos a reemplazar lo que es el valor del i, que es menos 9. Entonces colocamos alfa igual a tangente a la menos 1 del RI, que es menos 9, como dije, dividido por Rx, que como ven ustedes es de 5. Entonces ingresamos esto a la calculadora. Sería chip de tank de menos 9 dividido en 5. Y eso es menos 60,95. Pero yo lo voy a anotar positivo porque sé que el signo negativo es por el sentido del ángulo. Entonces, para saber cuánto vale el ángulo
Teta sería 180 más los 60.95. Y ahí me daría el ángulo medido desde el eje X positivo hacia el vector. Entonces 180 más 60.95, eso nos da 240.95. 240.95 grados. Y ese sería el valor correspondiente. Estamos listos con la magnitud y con la dirección. Y las componentes son estas de acá. Esa y esa.